Hola, muy buenas tardes. En nombre de Librería Bonilla queremos darle la bienvenida a esta presentación de Ruda de José Serna. Para esta ocasión nos van a acompañar Mateo Díaz y Tania Favela, de quienes voy a leer sus semblanzas. Mateo Díaz Choza, 1989, es un poeta e investigador de Lima, Perú. Estudió el doctorado en estudios hispánicos por la Universidad de Brown y la licenciatura en literatura por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha publicado los poemarios Libro de la Enfermedad, Paracaídas 2015, Monólogos de Babel, Alastor 2020 y Precipitaciones, Álbum del Universo Bacterial 2023, así como la colección de ensayos El poema es una cosa que circula, 8 ensayos para discutir la producción poética del Perú, La Balanza 2022. Sus poemas y ensayos han aparecido en distintas publicaciones como Asíntote, Río Grande Review, Lubina, Esa Palabra, América Invertida y Lucerna. Actualmente vive en la Ciudad de México. Tania Favela, poeta y ensayista. Entre sus últimas publicaciones se encuentran La Marcha hacia Ninguna Parte, como Morelia 2018, Remar a Contracorriente, 5 poéticas, Hugo Bola, Miguel Casado, Olvido García Valdés, Roger Santibáñez, Lola Gervitz, Libros de la Resistencia 2019, La Imagen Rueda, Libros de la Resistencia 2022, Franja de Luz Lejana, Streifen, Lig, edición bilingüe, traducción Silke Kliman, Forrot, Heidelberg, Verlag 2023, y La Trama Ininterrumpida, Ensayos en torno a Hugo Bola, Peregrinatum, Argentina 2022. Es cofundadora del sello editorial Salto de Mata. Actualmente es académica de tiempo completo de la IBE. Bienvenida. Bueno, pues muchísimas gracias, Manuel. Y bueno, pues como siempre, quiero agradecer mucho a la librería Bonilla, ¿no? Por darnos el espacio siempre, ¿no? Muy acogedor. Y bueno, pues agradecerles también a ustedes por estar aquí, a pesar de la lluvia que seguramente va a venir. Entonces, muchísimas gracias. Bueno, quiero agradecerle también a Mateo, ¿no? Díaz por haber aceptado. La verdad es que cuando ya teníamos el libro de Ruda, ¿no? Estábamos pensando quién podía presentar. De pronto resultó que Mateo iba a estar acá, ¿no? Ya va a estar acá, me da mucho gusto, ¿no? Viene para aquí, para México. Y bueno, pensé que Mateo era, ¿no? Pues la persona ideal, ¿no? Porque, bueno, no solamente porque es peruano, sino porque es un crítico, poeta, ¿no? Ensayista, que conoce muchísimo la tradición peruana y bueno, que podía de alguna manera, ¿no? Perfectamente, ¿no? Abordar este poema y darnos luces también, ¿no? A nosotros los editores, ¿no? Y a todos, ¿no? Bueno, por aquí están los integrantes de Salto de Mata, ¿no? No todos, pero está Nadia Mondragón, ¿no? Que hizo la portada y que quizás después pueda hablarnos un poco de su trabajo, ¿no? Que es una portada preciosa, que por cierto a Serna le encantó, ¿no? Entonces, bueno, está también Juan Manuel Portillo, ¿no? Aquí, llegando de Estados Unidos, ¿no? Está Luis Manuel Verdejo, no está Karen Plata, ¿no? Que también es parte, pero está en España, o sea que está acompañándonos en mente. Y hay un integrante más, ¿no? A la que le quiero agradecer, que es Arantxa Osnaya, que acaba de entrar como diseñadora de Salto de Mata, ¿no? Entonces, el diseño del libro se lo debemos a Arantxa, ¿no? A la que también pues, le quiero agradecer muchísimo. Y bueno, yo, en realidad, el que va a hablar más es Mateo, ¿no? Pero yo quisiera decir algunas cosas, quizás más anecdóticas, ¿no? De cómo llegó Ruda, ¿no? A nuestras manos, ¿no? Porque en realidad José Serna, ¿no? Es un poeta que yo no conocía, ¿no? Es decir, dentro de... Él pertenecería a la generación de los 70s, ¿no? Es una generación muy importante en donde hubo un grupo llamado Hora Cero, ¿no? Además, bueno, la generación del 70 tiene también otros integrantes, no solamente Hora Cero, pero bueno, yo no conocía a Serna y fue gracias a Roy Santibáñez, ¿no? Un poeta peruano que tiene muchísima información, que conocí Ruda, me mandó este Ruda, ¿no? De regalo, que es una edición del 2011,
Me encanta la edición, aunque la verdad es un poco incómoda para leerse, ¿no? Porque es como, son las hojas sueltas, pero bueno, es una muy, muy bonita edición, ¿no? Y bueno, cuando leí Ruda, me encantó el poema, se los compartí a mis compañeros de Salto de Mata, lo leyeron, les gustó muchísimo y entonces, bueno, decidimos, ¿no? Publicarlo. Me dio el mismo Roger también el correo de Serna, le escribimos, ¿no? Y bueno, la verdad nos emocionamos mucho que nos contestó y que además nos dijo que sí, que lo publicáramos y que estaba como muy contento y tal, ¿no? Entonces, pues sí, estamos, bueno, no sé, es un libro que a mí me da mucha ilusión, me imagino que también a todos los saltos, ¿no? Que hayamos podido, porque tardamos mucho en lograrlo, ¿no? Y que por fin lo tengamos aquí en la mesa, me da mucha ilusión. También haber quedado bien con Serna, ¿no? Porque habíamos dicho, vamos a publicar el libro y no lo logramos, y finalmente ya lo logramos, ¿no? Les voy a leer la semblanza de Serna, ¿no? Que es la que él me mandó también, ¿no? Que es un poco también para presentarlo desde sus palabras, que está aquí en el libro de Ruda hacia el final, que dice, ¿no? José Serna nació en Chachapuyas, Perú, y pasó su infancia y adolescencia en pueblos y ciudades del norte del país, hasta establecerse en Lima, donde hizo estudios de lingüística general y amerindia. En 1986 emigró a Estados Unidos para hacer estudios de posgrado en literatura y estudios latinoamericanos. Ha sido profesor de lingüística en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y de literatura y lingüística en la Universidad de Minnesota, la Universidad de Texas, Austin y Carleton College en Minnesota, en Estados Unidos. Considerado como poeta de la generación del 70 e integrante del movimiento Hora Cero, de septiembre de 1971 a marzo de 1972, esas son las fechas en las que estuvo en Hora Cero, ha publicado poemas en revistas, periódicos y algunas antologías de poesía de su país natal, así como ensayos en revistas de crítica de literatura latinoamericana y el libro Sujeto a Cambio sobre la escritura de César Vallejo. Ruda fue publicado en el 2001 en Lluvia Editores en Lima, reeditado en el 2011 en Sol Mayor Lima, que es el que tenemos aquí, este verde, y en el 2018 la impresora Puerto Rico en edición bilingüe, español-inglés. Entonces, bueno, esta es la semblanza que me mandó. Entonces, realmente el libro, el único libro que ha publicado como tal, ¿no? Es Ruda. Ya en los correos, y también se los quiero compartir porque a mí me dio mucha ilusión, ¿no? Ruda, Serna me comenta, ¿no? Que en realidad Ruda es parte de un proyecto que lleva escribiendo mucho tiempo, ¿no? Y que ahora sigue escribiendo, ¿no? Y bueno, les digo lo que me dice, ¿no? Dice que Ruda va a estar acompañado de otro poema, se va a llamar Entonces, ¿no? Es un poema que está escribiendo que está a punto de salir por lo que me dicen, pero entonces con minúscula, ¿no? Y dice que son 2 tablas o paneles de un tríptico, o sea que va a haber un tercero, ¿no? Que cuando lo tenga completo, ¿no? Lo va a llamar tríptico o quizás tríptico de Lima, ¿no? Entonces, bueno, interesante, ¿no? Yo no sabía eso, ¿no? Nos lo acaba de decir, ¿no? Que Ruda, pues es parte de un proyecto, ¿no? Un tríptico y que, bueno, pues esperemos que pronto conozcamos, ¿no? Entonces, ¿no? Y la siguiente parte que todavía no tiene, ¿no? Y bueno, no sé, les iba a leer la contra de Roger, ¿no? Porque creo que, bueno, tiene bastante información, ¿no? Un poco, dice, desde sus poemas iniciales aparecidos en Estos 13, que fue una antología muy importante, ya quizás Mateo luego nos hable de ella, emblemática antología de la generación poética peruana de 1970, José Serna llamó la atención por el virtuosismo que ofrecía su hermoso y rotundo lirismo urbano, que me gusta esa clasificación, ¿no? Que hace Roger, lirismo urbano, configurando una nítida versión exquisita y esencial de la sensibilidad de los jóvenes de aquella turbulenta sociedad latinoamericana de la época. Habiendo emigrado a los Estados Unidos en los años 80, donde ha desarrollado una notable carrera académica, Serna publicó, finalizando el siglo XX, Ruda, en formato de gran despliegue, consiguiendo retratar la vida total que sucede dentro de un microbús mientras recorre una parte de la ciudad.
trabajando en base a incrustaciones yuxtapuestas de distintas voces de variados personajes, diestro en el manejo de la elipsis, descripciones puntuales, fragmentos de una suerte de monólogo interior múltiple, Serna logra transmitir a través de su coral poema el auténtico ser social y espiritual andino en Lima, producto de la migración popular a la gran ciudad. Y todo esto con su singular estilo que recrea con intensa lírica la voz de la gente, sus sueños y esperanzas, pero también su expresionista sufrimiento bajo el capitalismo deformado y periférico de nuestra América. Bueno, esa es una parte de la contra de Roger. Y bueno, yo nada más quería decir un poco como algunas impresiones que yo tuve cuando leí Ruda, ¿no? Bueno, me llamó la atención de entrada, ¿no? Su diseño en la página, ¿no? Es decir, ¿no? Porque, ¿no? Si la vemos, ¿no? Son versos muy largos, ¿no? También por eso hicimos el libro apaisado, ¿no? Con muchos espacios en blanco, ¿no? Y que tienen realmente como muy fluido, ¿no? Una especie como de velocidad muy particular, ¿no? Es un viaje en microbús, ¿no? Eso también me llamó la atención, ¿no? De un punto de Lima a otro punto de Lima, ¿no? En donde realmente van entrando una serie de voces, personajes, ¿no? De hecho, al final de Ruda hay un glosario, ¿no? Porque hay muchas palabras, pues me imagino que limeñas o de otras partes, ¿no? Del Perú, ¿no? Peruanas. Peruanas en general, ¿no? Porque un poco también, ¿no? La idea de Ruda, ¿no? Es, ¿no? Hablar un poco justamente de esta migración, ¿no? De los pueblos, ¿no? Las provincias, ¿no? Que llegan a Lima, ¿no? Y de alguna manera toda esta cuestión como muy heterogénea, ¿no? Entonces, bueno, eso a mí me llamó mucho la atención. Ahora estaba pensando que Ruda, ¿no? Que es una planta, ¿no? Medicinal, ¿no? Y que según dice Serna en el glosario, en los micros o en los autobuses ponen una plantita de ruda porque es de buena suerte, ¿no? Entonces, ¿no? Ahí estaría también un poco la idea. Pero también pensaba que ruda podría ser un adjetivo, ¿no? Porque, pues también, de alguna manera, este viaje en microbús tiene algo como de rudo, ¿no? Es decir, pasa un poco, ¿no? Lo que pasa en los microbuses de México, ¿no? O sea, ¿no? Todos se aprietan, se apachurran, ¿no? Llega el vendedor, es decir, todo eso lo retrata muy bien. Me impresionó mucho cuando yo leí Ruda, esa capacidad de captar las voces, de trazar escenas muy rápidas, ¿no? Porque hay escenas muy rápidas, ¿no? La mujer que sube, la viejita, el niño, ¿no? Es decir, es como un poema muy caleidoscópico, ¿no? Me gusta la idea de Roger de una especie de poema coral, ¿no? Porque realmente, ¿no? Hay muchas voces, ¿no? Y hay todo el tiempo como una especie como de escucha, ¿no? De hecho, todo el tiempo, ¿no? Está alguien escuchando, ¿no? Y también hay una especie como de sinfonía, porque no solamente están las voces, sino que también están sonidos, no sé, estornudos, toses, lloridos, ¿no? No sé, una serie de empujones, ¿no? Una serie de otros sonidos, ¿no? Que también de alguna manera van entrando, ¿no? Dentro de Ruda, ¿no? Hay mucho humor también, de pronto, ¿no? Hay una crítica fuerte, ¿no? Feroz, ¿no? Hay una especie también como de erotismo entre los cuerpos, ¿no? Es decir, hay como muchas cosas, ¿no? Me parece que es un poema que está como construido, ¿no? A partir de una serie de fragmentos que logran realmente, ¿no? Una unidad muy particular. Yo cuando leí Ruda, no tiene nada que ver, pero eso me pasó. Cuando leí Ruda, pensé un poco en Juan Elio Ortiz, ¿no? En estos versos largos y también de pronto como si de pronto abriera paréntesis, ¿no? El poeta, ¿no? Estuviera mostrando una escena y de pronto abriera un paréntesis, una especie como de gran divagación y volviera, ¿no? Nada más que, claro, ¿no? Un poema completamente urbano, ¿no? Así pues no es un poeta, ¿no? De la ciudad, ¿no? Pero no sé, pensé un poco, ¿no? Pensé un poco que había alguna relación, ¿no? Lejana, ¿no? Entre este poema y cierta construcción de Juan L., ¿no? En fin, hay muchas cosas en Ruda. Quiero leer desde el principio, ya para dejar hablar a Mateo un poco para que vean pues, cómo suena, ¿no? Dice, base encima del aire esa música metálica, base su nuca
sosteniendo el propio puente que nos parte. Llamas los cabellos que la luz que el cerro derrama les baña las caras, truncas las testas, jala al agua la lengua en la garganta seca. El vaho agobia los lomos, pero ya vamos, ya que ya avanza el carro y al pasar viento encerrado en escenario de fierros, ¿qué habrá, pues, qué puente, la parte que se nos parte el alma? Atravesamos el humo, que al otro lado hay flores, y sudamos y subamos, y ya suben tallos que entre llantas se clavan, sube ella su anca y avanza jalando los bultos, el grito, el frenazo, y suben, rosa la sien la flor, y bajan, la curva se hunde en la loma, pero vayamos pasando, que si no, después la amontonadera, aliento que roe al dar el aliento, crujen tras las orejas de esos ciudadanos chispas, va el vaho raspando los brazos, bulla tanta que la criatura se asusta, y aquel niño cabecea y cabecea, la imagen a cuestas, como pesa, debe ser corazón bordado de plata, será el cautivo de Ayabaca o puro hueso y tal vez Gualdrapa. Bueno, así empieza. Y bueno, le doy la palabra a Mateo. Sí. Muchas gracias, Mateo. Gracias a ti, Tania. Gracias a todos los presentes. Gracias a Librería Unía, a Salto de Mata en general. Gracias también al autor por aprobar que presente su libro. Yo no lo conozco, pero bueno, estoy muy contento de estar acá. Antes de empezar, quería mencionar que yo también leí esa edición, no primera, pero esa edición anterior del libro, que es una edición hermosa, pero un poco difícil de leer, y lo primero que quisiera resaltar es que la edición de Salto de Mata es impecable, ¿no? El formato apaisado y el manejo de los espacios hace que la lectura sea muy fácil, y eso es algo que pues se debe celebrar, ¿no? Tengo entonces unos apuntes que quisiera ir como desarrollando para ir conversando un poco acerca de este libro, ¿no? Como dice Tania, efectivamente Ruda es un viaje, es un poema que ficcionaliza, imagina un viaje en un microbús, desde el centro de Lima hasta el distrito de San Juan del Lurigancho, que es el distrito más poblado de Lima, es un distrito populoso, popular. Entonces, ese es el marco que el poema de alguna manera presenta, pero que no está explícitamente detallado en el poema en sí, sino que al final del poema, como también mencionó Tania, hay un glosario, y el glosario no solamente incluye el glosario propiamente dicho, es decir, las palabras propias, digamos, del castellano del Perú, sino también presenta el marco, la situación en que el poema se desarrolla. Entonces eso me hizo pensar, ¿no? Cuando Tania me propuso presentar este libro, yo dije, bueno, es un poema en el que el movimiento es importante, ¿no? El desplazamiento es importante. Y me puse a pensar en otros ejemplos, ¿no? De textos que hacen del movimiento y del desplazamiento un tema importante. Pensé en textos de la vanguardia, por ejemplo, La prosa del Transiberiano, de Blaise András. Pensé en los 20 poemas para leer en el tranvía, de Oliverio Girondo. Pensé en los poemas de los futuristas que hacían estos elogios a los aeroplanos, ¿no? Y donde los medios de transporte, digamos, de la modernidad se tematizan de alguna manera. Y pensé incluso en un poema fundacional, ¿no? de la poesía latinoamericana, como es Altazor, ¿no? Que finalmente es la caída de un paracaídas, ¿no? Y pensando en todos estos tipos de textos y de poemas, me daba cuenta que eran textos que, como Ruda, podríamos decir, toman un medio de transporte y a partir de eso
elaboran una escritura, una propuesta literaria, ¿no? Sin embargo, en estos textos de las vanguardias históricas que acabo de mencionar, el signo claramente de estos poemas, de estos textos, son muy diferentes, pero está marcado por la idea de la aventura, el viaje, el cosmopolitismo, e incluso podríamos decir en los poemas de Oliverio Girondo, el turismo, ¿no? Entonces, son poemas que retratan este elemento de la vida moderna, pero como algo excepcional, como algo que irrumpe la cotidianidad, digamos, ¿no? Durante los 60s y 70s, en la poesía peruana, y me imagino que de alguna manera acá también, pero ya me corregirás tú, Tania, se puso en boga la poesía llamada conversacional, ¿no? Que era una poesía, al contrario, no de lo excepcional, sino de la vida cotidiana, una poesía urbana, una poesía que trataba de captar de distintas maneras la realidad, ¿no? Y en esas décadas, justamente entre los 60s y los 70s, se va a dar también un fenómeno que es clave para la formación de la nación peruana, que es la migración, el proceso de migración que se va a dar del campo a las ciudades. Muchas veces se dice el campo a la ciudad porque, bueno, Lima creció muchísimo, pero en general yo diría del campo a las ciudades es un fenómeno que se da en distintas partes del país. Y este dato es importante porque, como la misma Tania leyó en la semblanza del autor, José Serna es él mismo un sujeto migrante. Él nace en Chachapoyas, que es la capital del departamento de Amazonas. Después se va a desplazar, y esto es interesante, esto lo leí en la semblanza que está en esta antología, estos 13, el año 73. Entonces son datos que el mismo autor pone por delante, ¿no? Nace entonces al norte, en la Amazonía peruana. Después va a vivir en Chiclayo, una ciudad de la costa norte, donde va a pasar la escuela. Va a hacer 2 años de universidad en Trujillo, que es la tercera ciudad más grande del Perú, y que es importante porque por esa ciudad también pasó César Vallejo, y en los años 10, ¿no? Donde se formó la Bohemia de Trujillo, que fue un momento muy importante, ¿no? Política y poéticamente, ¿no? Y después Serna llega a Lima. Y en Lima es donde él conoce y se encuentra con los miembros del grupo Hora Cero, se vuelve miembro de Hora Cero y empieza a escribir sus primeros poemas. Luego esta trayectoria migrante va a continuar porque, como bien dijo Tania, luego va a emigrar a los Estados Unidos en la década de los 80, en un periodo en el que pues, el Perú atravesaba una muy fuerte crisis económica, un proceso de guerra interna muy, muy serio, y como muchos otros intelectuales, se fue a los Estados Unidos, ¿no? Entonces, ese es un poquito el contexto, ¿no? En el que José Serna empieza a escribir su obra, siendo parte de este grupo Hora Cero, del cual ya Tania ya mencionó algunas cosas. Quizás habría que yo enfatizaría algunas cositas más, ¿no? Hora Cero busca hacer una poética, digamos, urbana, coloquial, pero además reivindica mucho la identidad del migrante. La mayoría de los miembros de Hora Cero eran migrantes, ¿no? No todos, pero sí la mayoría. Y programáticamente Hora Cero va a tratar de representar esta sociedad peruana en transformación en sus poemas. Esta sociedad peruana afectada por el proceso de migración en sus poemas, ¿no? Y en ese contexto es en el que Serna publica primero unos poemas que aparecen como sale en el texto de Roger en estos 13. Estos 13 va a ser una antología hecha por el crítico José Miguel Oviedo, un crítico bastante establecido, que trata de hacer, digamos, la antología de la generación de los 70, ¿no? Y de estos 13 poetas incluidos, uno de ellos es José Serna. Los poemas que Serna incluye en estos 13 van a tener pues muchos de los rasgos que ya podemos ver, que hemos ido mencionando, ¿no? La presencia de un yo muy fuerte, que es un sujeto migrante, que va a estar en Lima. Todos los poemas, o la gran mayoría de ellos, están ambientados en Lima. Y frente a Lima, frente a la capital,
yo diría que en estos poemas previos a Ruda hay, por un lado, cierta fascinación, es lo nuevo, digamos, pero también hay cierto desencuentro. Y si bien ese es un tema que está presente en Hora Cero, es un tema que ya tiene bastante tiempo en la poesía peruana. Nuevamente, los poemas iniciales de César Vallejo, por ejemplo, van a retratar Lima también de una forma, no igual, pero con algunos de signos parecidos. Y por eso no me parece casualidad que José Serna haya escrito un libro sobre Vallejo dedicado sobre el tema de la migración, precisamente, ¿no? Entonces se trata de poemas con un yo migrante anclado en Lima, una ciudad, un espacio nuevo frente al que se encuentra, y hay fascinación, pero también hay cierto desencuentro, y también en la mayoría de casos está en espacios abiertos, en espacios públicos, en espacios urbanos. El nuevo sujeto llega a la ciudad y la va a encontrar, ¿no? La va a habitar. Esto es, bueno, José Serna luego de estos poemas, de estos 13, va a publicar algunos poemas en distintas revistas, pero luego va a haber como un silencio y luego aparece Ruda, ¿no? Primero, yo tengo entendido que había una versión del 98 porque yo pude leer algunos extractos de este poema en una antología muy influyente de la poesía del siglo XX de Ricardo González Gil, donde hay extractos de Ruda. Pero como bien ya nos ha contado Tania, pues siguió un proceso, se fue publicando en el 2001 en Lluvia Editores, pues aquí, una versión en inglés y después finalmente esta, ¿no? Entonces, yo encuentro que en Ruda hay puntos en común por un lado, con la poesía anterior de Serna, pero también puntos de discrepancia. Y hay puntos en común también con esta tradición de poemas modernos que describen la experiencia de la velocidad, del movimiento, como los que mencioné, los de Girondo, Sendrás, etc. Pero también hay puntos importantes de discrepancia, ¿no? Entonces, un punto que a mí me parece interesante es, en los poemas iniciales de Serna estamos en espacios abiertos, en espacios urbanos. En Ruda, en cierto modo es un espacio cerrado, contenido, porque digamos, el poema transcurre dentro, ¿no?, del vehículo, pero, y aquí miren lo interesante, es un vehículo, es un espacio cerrado que está permeado por el afuera, ¿no? Está permeado por la sociedad. Hasta cierto punto podríamos decir que el micro es un microcosmos también de la sociedad peruana que está allá afuera, ¿no? Entonces, ese es un primer elemento importante. Cuando uno lee los poemas que mencioné de las vanguardias clásicas, ¿no?, de Sandrás, de Girondo, es interesante cómo los vehículos, los medios de transporte, parecen casi como espacios neutros, ¿no? Que es un medio neutro que te permite ver el afuera, el paisaje, todo lo que está afuera, ¿no? Y bueno, con el micro de Serna no sucede eso, ¿no? Porque no es un medio transparente, por el contrario, es un medio opaco, difícilmente se ve lo que está fuera, más allá del micro, porque es un espacio abigarrado, barroco incluso podríamos decir, que está lleno de objetos, de situaciones, de personas que suben, que bajan, de sonidos, de olores, todo esto se va describiendo. Entonces es un espacio bastante recargado. En ese sentido, yo diría que en Ruda el paisaje no está fuera, sino está dentro, ¿no? Lo que está dentro del micro es el paisaje del poema, en cierto modo. Otro tema que me parece muy importante, y que ya ha sido mencionado por Tania, y ha sido mencionado también por Roger en la contraportada, tiene que ver con el carácter coral del libro, ¿no? Con el carácter múltiple. Los poemas iniciales de Serna, los que aparecen en estos 13, así como los poemas también no toda, pero buena parte de la producción de Hora Cero, tienen una subjetividad muy fuerte, un yo, una primera persona en singular muy fuerte. Y parte incluso del programa de Hora Cero
tenía que ver con la reivindicación de ese yo, que era un yo migrante que llega a la ciudad y de alguna manera afirma su habitar en este espacio, ¿no? Lo que sucede en Ruda es que ese individuo, ese sujeto, se fragmenta, ¿no? Se multiplica, se va a dividir en muchísimos personajes. La vendedora del mercado, la verdulera, los niños. Algo que es interesante que no se dice es que la mayoría de gente está quedándose dormida en el bus. Da la impresión de que es un viaje de regreso, ¿no? Que es gente que vive en este barrio popular, se va al centro de la ciudad, al mercado, a distintos lugares, trabaja ahí y está regresando. Y está regresando, es el fin de una jornada, digamos, ¿no? Y allí aparecen distintos personajes. El chofer, a quien lo llama el maestro, ¿no? Que es interesante porque es muy del lenguaje coloquial peruano. También el cobrador, que es esta persona que se encarga de hacer pasar a la gente de la calle y les cobra. Y es un personaje muy representativo, digamos, del ecosistema urbano peruano. Y también muchos personajes anónimos, gente que sube a vender, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces este sujeto, que en los poemas iniciales al menos parece más unitario, se fragmenta, ¿no? Y eso me parece interesante por muchas razones. Una de las, quizás la más importante es la siguiente. Una de las ambiciones del Grupo Orafero fue poder retratar la sociedad peruana en su amplitud, en sus distintos niveles. Y para eso, Juan Ramírez Ruiz, uno de los, digamos, el ideólogo de Orafero de alguna manera, acuñó un concepto, ¿no? Que era el del poema integral. Y la idea era que el poema integral podía captar estos diversos niveles de la sociedad peruana, ¿no? Yo siento que a veces el hecho de aferrarse a un sujeto muy marcado, paradójicamente podía ser un obstáculo para lograr eso, ¿no? Lograr el programa, el poema integral, que era retratar la sociedad en sus distintos niveles. Y siento que eso no pasa en Ruda, y que por eso Ruda es a lo mejor uno de los ejemplos más logrados de un poema integral, ¿no? Por último, un detalle más que quisiera ya, y aquí ya me callo, mencionar, tiene que ver con el uso del lenguaje, ¿no? Que es un uso del lenguaje bastante fino, bastante detallado. Es interesante saber que José Serna además es lingüista de formación, entonces hay términos que tienen una precisión del lenguaje coloquial, hay términos que provienen del quechua, pero además el lenguaje, yo diría, tiene la función de contextualizar, tiene la función de localizar el poema en un espacio y en un lugar concreto. Y eso también me parece un rasgo distinto a lo que yo veía en los poemas de Serna al inicio, ¿no? En sus poemas más iniciales, por ejemplo, la palabra Lima aparece muchísimo, se repite muchísimo. Y no recuerdo haber visto la palabra Lima, digamos, en el poema, no tiene una presencia muy fuerte, ¿no? Está así al final, pero no en el poema mismo. Entonces, los medios que van a permitir localizar son un poco más indirectos, más sutiles. No es necesariamente el topónimo, la mención al lugar, sino, por ejemplo, el uso de determinadas palabras. Por ejemplo, en el pasaje que leyó Tania, se menciona al señor cautivo de Ayabaca. El señor cautivo de Ayabaca es un culto popular, digamos, de la zona norte del Perú, ¿no? Ayabaca es un pueblo que está casi limítrofe con el Ecuador. Entonces, con esa sola mención, que probablemente parece que es el chofer el que tiene el señor cautivo, ¿no? Y ahí abajo está la ruda, ya te está indicando que este chofer, por ejemplo, viene de ese origen, de repente no nació allá, pero su familia sí. Entonces, nos está contextualizando de una manera indirecta, ¿no? La misma mención de la ruda, que popularmente se dice que da buena suerte, también permite localizarla. No tanto necesariamente con los lugares, pero sí más con la parte cultural, digamos, ¿no? Que está muy presente. Y en ese sentido, me parece que, claro, el texto transcurre en Lima, pero transcurre en ese espacio
intermedio, digamos, que es Lima, pero también es un espacio andino, como dice Roger, también es un espacio provinciano, es un espacio migrante, es un espacio de tránsito, de movimiento, ¿no? Entonces, bueno, esas son algunas ideas, y quizás para terminar esta intervención, quería leer una parte a modo, digamos, de ejemplificar un poquito lo que he estado mencionando. Tienes una parte del final del poema que tiene que ver con uno de los personajes, que es la persona que sube al bus a vender algo. Y nosotros no sabemos qué vende, no sabemos exactamente, pero ahí se le va a repetir. Entonces voy a pasar a leer. Abran cancha, abran concha, ahí viene el cholito hablantín tormentoso. Acomódense. ¿Puedo permitirme una palabrita? Haciendo torcer a todos los pescuezos. Agua para la caballada. ¿Puedo permitirme una palabrita? Ají para la muchachada. A voz en cuello, murmurar, fervorosamente pegados a las lunas, sus rostros empañados por el vaho que jala la lengua al agua, tal vez trinar, acaso tararear. La curva se pierde en la loma, pararán la oreja, el puente roza la testa. ¿Puedo permitirme? Sí, sí, sí puede, sí puede. No interrumpo sus labores, no les cruzo los sueños, no malogro su digestión. No, no, ya basta, que basta ponerse en el lugar del eucalipto que echa y echa su sombra a la sequía. Se amontonan, se empujan, se tragan el cielo a trozos, vanse a hacer raíz, se abre cancha, gesticulante saca pecho, reparte el aire a manos llenas y dice así: música, maestro, si me permiten. Sujeta bien el vaso, adelanta un poco el pie, la otra mano va y viene, bajan y bajan, suben y suben, y sinceramente emocionado dice, y dice, y dice, y no acaba de decir, y dice así. Y por supuesto, no lo sabemos. Muchísimas gracias, Mateo. Bueno, pues por aquí dijo Mateo muchísimas cosas, ¿no? Gracias, ¿no? Por hacernos ver, ¿no? Ruda, ¿no? Desde tu visión y abriéndola y ampliándola, ¿no? Con todo este contexto que nos das, ¿no? Me encanta la relación que haces, y ciertamente sí, con Girón, Doble Sender, ¿no? Y todo esto. Claro que aquí, como tú dices, ¿no? No hay esa aventura, o hay otro tipo de aventura, ¿no? Una aventura más modesta, ¿no? Y como dice Mateo, ¿no? Todos los personajes vienen cansados, ¿no? ¿No? Y se siente de alguna manera como esa densidad, ¿no? Ese peso todo el tiempo, ¿no? A pesar de que es un poema que va fluyendo, fluyendo, también es un poema que tiene una especie de densidad, ¿no? O sea, todo el tiempo está eso, ¿no? Y me hiciste pensar ahorita porque en los 70 están estos dos movimientos, Hora Cero y también Estación Reunida, ¿no? Que de alguna manera estarían como muchos de los poetas de los 70. Y ahorita que, aunque Serna estuvo en Hora Cero, estuvo muy poquito y luego se salió, me hiciste pensar como en un trío que podría ser Verástegui, ¿no? Serna, que también se sale Verástegui de Hora Cero, y que es un poeta que también va por otro camino, es decir, empieza en Hora Cero, pero luego encuentra como un camino personal que de alguna manera también se aleja, y en el propio Watanabe, que no estuvo en ninguno de los movimientos, pero que también tiene que ver con este sujeto migrante, pero que lo trabaja de una manera distinta. Entonces, no sé, pensé que de pronto por ahí habría con poéticas muy distintas, pero esta relación como de mantenerse dentro y fuera, ¿no? De lo que estaba pasando en los 70s, ¿no? De mantener como una especie como de propuesta más individual, ¿no? Porque de pronto quizás, no sé cómo ves esto tú en tu... Bueno, no, las intimidades del grupo de Acero yo no las conozco, ¿no? Pero claro, yo siento que a veces la historiografía de la poesía peruana, digamos, tiende a separar y catalogar muy fijamente en los miembros de un grupo, los miembros de otro grupo y los que no tienen grupo, ¿no? Y creo que eso no fue tanto así, ¿no? En el caso de Serna, por ejemplo, bueno, buscando más información, encontré una revista en internet
la revista Aguardiente, que Roger Santibáñez ya me había dado las claves, naturalmente. Y claro, ahí veo que publica Poema Serna, pero también está otro grupo de gente, digamos, ¿no? Publica, por ejemplo, José Morales Arabia, Poemas ahí, que es un poeta pues neobarroco durísimo, ¿no? Que uno diría está por otro lado, no tiene nada que ver. Entonces, me parece que así como este poema es un poema en movimiento, ¿no? Yo creo que también el reto de la crítica y de la historización de la poesía, no solo peruana, sino en cualquier lado, es evitar estos encasillamientos que evitan pensar que, por ejemplo, no sé, Watanabe, si no me equivoco, fue con Estación Reunida, creo que publicó algo en la revista. Un poema, Un poema, digamos. digamos. En realidad no perteneció, no sé. No Como que perteneció no sé, sí, no estuvo al grupo, pero digamos, estaba cerca, sí. aunque sea de un grupo u otro, pues se conocen entre sí también, ¿no? estaban en relación. Me imagino que se leen. Pero yendo ya a tu pregunta, sí, o sea, son formas de pensar el tema o de representar el tema de la migración, que claro, que la ves en Watanabe de una manera muy distinta, también atravesada por su identidad Nikkei, ¿no? Peruana-japonesa. En el caso de Verástegui más parece un camino propio, ¿no? Donde de los extramuros, digamos, del mundo, que es su primer libro, parece que irse metiendo un poco más a los muros interiores, no sé, hay algo de exilio interior por momentos, me parece, pero estoy hablando de ideas en general, tampoco lo conozco lo suficiente quizás para decir esto. Pero sí, en la década de los 70, pues era una década marcada por estos fenómenos y están en los poemas, ¿no? Claro, claro. Sí, sí. Ya, bueno, otra cosa que yo no dije al principio, que bueno, ahorita que tú estuviste hablando bastante de Vallejo, yo sentí de pronto huellas de Vallejo, pero, o sea, versos muy vallejianos, no sé, por ejemplo, ¿no? Que dice acá, dice, cómo suda ese monedero de hule, cómo hurga en sus propios fierros esa joven, o sea, cierto, ¿no? En el oído cuando hay ciertos versos que dices, ¿no? Como que sentí una huella de Vallejo que la verdad no había sentido, por ejemplo, no sé, como que de pronto siento que la influencia de Vallejo en esa época no se siente tanto, no sé, en Serna sentí como realmente, ¿no? Una lectura de Vallejo, pero una apropiación, pues, de ciertos elementos, no sé, no me había pasado, pues, ¿no? Dije, mira, hay momentos que digo, no sé, yo estuve subrayando, no los voy a leer todos, porque no se trata de, ¿no? Pero por ahí habla de la lavandera, por ejemplo, ¿no? Siento como que hay ciertos guiños, ¿no? Me gusta, a la mujer que regresa a su día grandioso entre espejos y costales, ¿no? Me hace pensar, por ejemplo, sobre todo en los poemas en los últimos poemas de Vallejo. Sí, no, totalmente. ¿Cuál fue el nombre de los últimos poemas de Vallejo? Poemas humanos. Poemas humanos, sí, de los poemas humanos. Sí, sí, sí. Sí, de hecho, el final de la sección que yo leí tiene estas dos palabras juntas, sinceramente emocionado, y sinceramente emocionado, se me ha olvidado el nombre, pero pues, pone esas dos palabras juntas en Perú y dices Vallejo, ¿no? Es Vallejo, emocionado. Sí, ¿no? Sí. Como una impronta de Vallejo ahí interesante, sí, sí. Bueno, no sé, si Nadia, Juan Manuel, Luis Verdejo quieran decir algo, Nadia de su trabajo, de su grabado, y también si, ¿no? En el público alguien quiera comentar, decir algo, ¿no? Preguntar algo, no tenemos, ¿sí, Nadia? Sí, bueno, que es muy difícil, creo que hacer una portada para un libro, porque después de todo lo que escucharon, suceden muchas cosas dentro de ese libro y a veces uno se queda con la impresión de esa portada y quién sabe si uno llega a dar una imagen de lo que es todo el mundo que está aconteciendo allá adentro, ¿no? Entonces, fue un poquito difícil en función de, a lo mejor para ilustrar algún otro libro, pues ya era muy sencillo porque seleccionaban un grabado y se ponía y
ya, pero acá, no sé, como que hice muchos grabados, muchos dibujos, muchas acuarelas, y muy poquitos me convencieron al final. Y ya después, cuando subrayaba dentro del libro cuántas veces habla de la ruda, cómo la describe y demás, en realidad él decía hojitas amarillas, ¿no? Y entonces para mí era muy difícil porque yo las hojitas amarillas solo las podía hacer en acuarela, pero no las podía hacer en grabado y yo quería hacer en grabado. Entonces, encontré un papel hecho a mano, que es justo el color muy parecido al que está en la portada, y dije, bueno, es como amarillo, ¿no? Ahí tenía yo mi amarillo. Pero después, para las hojas de la ruda, yo solo me imaginé la ruda que yo recuerdo de infancia, ¿no? Esos cachitos de hojitas que se quedaban en el té, porque cuando uno se enfermaba del estómago muy fuerte, a nosotros nos daban un poquito de té de ruda. Entonces, pues son las hojas que yo recuerdo en mi infancia porque era un té muy desagradable para mí, muy, muy fuerte, y entonces se quedó ahí eso, ¿no? Pero no sé qué más decir. La técnica es un grabado, no es una monotipia. Me gusta porque particularmente son cachitos de papel recortado, es cartulina o un papel el que sea, generalmente grueso, puede ser una cajita de alguna medicina, de algo. Entonces cortas con la mano, bueno, yo corto con la mano, lo pongo en la superficie, lo entinto y ya está grabado, ¿no? Pero bueno, ese es el proceso, pero sí fue muy difícil porque ¿cómo le das a alguien una imagen del mundo que está ahí adentro? Para mí fue complejo. Pero bueno, verlo, no sé, ¿no? No sé si a ustedes les haga ese eco de la ruda, aunque acá adentro dice hojitas amarillas, ¿no? Me acuerdo mucho. Y ahí pues solo están las hojitas verdes. Una cosa así, no sé, eso. Bueno, a mí me gustó mucho la portada. Sí, es. Sí. Sí. No sé si alguien tenga alguna pregunta, quiera decir algo de rudas, de cerdas. Sí, hay una. Qué bueno. Sí. Bueno, muchas gracias. Se antoja mucho. Me antoja mucho leer estos poemas, suena muy interesante. Y mi pregunta va dirigida a ti, Tania, y a las personas que lleven la editorial Salto de Mata, si nos pueden contar un poco de la historia, de qué publican. Un poco como hablar de Salto de Mata. Sí. Sí. Pues, ¿por qué no Juan Manuel, que está por aquí, o Luis Verdejo, ¿no? Que son parte de Salto de Mata, para que no quieres, Luis o Juan Manuel, decir algo de la editorial, de qué hemos publicado, o por qué, o qué vamos a publicar, ¿no? ¿No? Que está. ¿Eh? Bueno, Salto de Mata es una... ¿Se escucha? Pues sí, o si quieres, sí. No, aquí estoy bien. Sí. Salto de Mata es una editorial que surgió como un proyecto de amistad en el año 2020, durante la pandemia. Pero sé que la idea, aunque como editorial se nombró Salto de Mata viene de más atrás. Sé que Tania, Nadia, Luis, Karen Plata tenían ya la idea de hacer una editorial hace bastantes años. Yo tuve la suerte de amistarme con ellos en el momento adecuado y sumarme al proyecto. Y no sé si está escuchando. Sí. Y ya, la primera idea quizá fue publicar libros nuestros, porque cuando yo empecé a frecuentar regularmente viajes a México, a Tania, a Luis, a nadie ya la conocía, hacíamos lecturas, hicimos varias lecturas públicas en lugares como la Casa del Poeta, la Galería Coyoacán, y ya se volvió como una especie de ritual de cuando yo venía a hacer una lectura de lo que estábamos escribiendo durante ese periodo, y nos reuníamos a leernos nuestras últimas cosas. Entonces decidimos sacar una editorial para publicar las últimas cosas, y así se llamó uno de los volúmenes, de los apenas 5 volúmenes que llevamos publicados. Se llama De las últimas cosas y tiene una selección de poemas de Tania, de Nadia, de Karen Plata, Luis Verdejo y míos también. Esa fue, creo que fue una reunión en casa de Luis. Nos fijamos un plazo, vamos a tener tal número de poemas para este mes y vamos a sacar un libro. Y en ese periodo también yo tenía un libro por ahí que andaba buscando editorial, que es Vigilia, que ya estaba prácticamente hecho y fue el primero que lanzamos por la borda.
Tuvimos mucha suerte de que gracias a Tania también, la extraordinaria poeta peruana Magdalena Chocano nos cedió su libro Poemas Conceptuales. Y fue el primer libro que imprimimos, porque el año de la pandemia hicimos ediciones digitales de nuestros libros, de los primeros 4, que es un libro de Luis Verdejo también maravilloso, un libro gráfico, El Ojo de Chile. Pero el problema que tuvimos cuando nos enfrentamos a la impresión es que cuando hacíamos los libros digitales era muy fácil poner muchas ilustraciones y colores y no nos importaba mucho el tamaño del libro. El problema fue cuando nos enfrentamos al reto de la impresión. No teníamos ni idea de lo que estábamos haciendo. Era muy caro hacer los libros impresos, en fin. Entonces, hemos ido aprendiendo sobre la marcha porque ninguno de nosotros era impresor, ni propiamente editor, ni teníamos, creo que lo que nos une es el amor por la poesía. Tenemos la fortuna de que 2 de los miembros del grupo son, además de extraordinarios escritores, también fantásticos artistas visuales, como Luis y Nadia. Entonces tenemos ya de algún modo las portadas, las ilustraciones siempre dispuestas, y no sé qué más puedo decir por ahora. Bueno, tenemos este libro, tenemos en el próximo a salir, el próximo libro será un libro de Patricia Gola, me parece. No quiero hablar sin... Sí, es ¿Sí, ya está ya. En proceso. Esperemos poder presentarlo, ¿no? Sí. Pronto, en unos meses, ojalá, sí, yo creo que sí. Nos da mucha ilusión. Y otra cosa es que yo creo que más allá de intereses económicos o de figurar institucionalmente, nos mueve un genuino amor por la poesía. Y eso nos lleva a esta empresa un poco... hemos sido irregulares, pero nos hemos... Pues sí, porque la idea es publicar cuando podamos publicar, Sí. ¿no? Porque cada quien tiene sus trabajos y bueno, ¿no? Sí. Y también, más bien nosotros pedimos, ¿no? Ay, a alguien le pedimos un libro porque, ¿no? Como nos pasó con Serna, que nos gustó y bueno, pues vamos a buscarlo para ver, ¿no? Lo mismo con Patricia, ¿no? Lo mismo con Magdalena Chocano, que, ¿no? Más bien fuimos a pedirles el libro y tal. Pues esa sería, Abraham, un poco la historia de Salto de Mata. Sí. Gracias. No sé si Luis querría decir algo o... Sí. Muchas gracias por estar acá. Bueno, una editorial siempre era algo de hace muchos años que pensábamos que empezamos a hacer plaquettes, y creo que esa idea es genial todavía. Tenemos una plaquette que es un ensayo de Gloria Herwitz, que es una maravilla, la verdad. Claro. Y bueno, vamos a seguir haciendo plaquettes. Hay otra plaquette que está, bueno, estamos viendo una serie de, nos tenemos que reunir para eso, pero bueno. Pues da mucho gusto que Mateo y que Tania estén presentando este libro, que es un libro que tiene una potencia distinta o unas particularidades que, como ya estuvieron viendo, se demuestran, ¿no? Bueno, gracias. Una pregunta, es que Asalto de Mata me remite a unos forajidos o gente que estaba escribiendo, que está escapando, ¿no? Unos nómadas, pues, ¿no? Pero ustedes, ¿cómo conciben? ¿Por qué Asalto de Mata? ¿Qué es para ustedes Asalto de Mata? Salto de Mata, pues en realidad el nombre se le ocurrió a... Es muy bueno, es muy bueno. Salto de Mata. Como andar Salto de Mata, así como con obstáculos, con trabajo, ¿no? Es decir... Ninguna certeza, ¿no? Sí. Y a ver y resolviendo las cosas al momento y a veces tropezando. Así ha sucedido, ¿no? Como forajidos, claro. Forajidos de las letras. Sí. Un poco lo pensamos así, ¿no? Porque vamos a Salto de Mata, no tenemos ningún plan, ¿no? A ver qué sale, si sale. Sí, y en todo caso no en línea recta, no, siempre es así como zigzagueando, lleno de arbustos. Exacto. Sí, un poco por eso lo pensamos. Bueno, salió y Salto de Mata y nos gustó.
Aunque ya sería tiempo de pedir alguna beca, ¿no? Para hacer ediciones. Sí, no, yo Pero no. hacer todos ustedes. Pero también yo pensaba mucho que esto de publicar libros o de dar a conocer algún material tiene que ver a lo mejor con la amistad que tenemos y esa tradición de que de alguna manera tuvimos una persona que siempre nos daba cosas a leer y entonces como que nosotros, yo pienso que en nuestro recuerdo queremos seguir ampliando eso de tener la posibilidad de repente descubrir cosas y compartir lo que nos gusta digo, yo sé que a lo mejor estoy repitiendo cosas, pero pienso mucho en eso, ¿no? Como en todo eso que te nutrió, que leías y de repente que ojalá podamos hacer algo que también a alguien ilumine o le hable, no sé, ¿no? Pues sí, todos estuvimos cerca de alguna manera de Hugo Gola, ¿no? Que fue maestro, bueno, en el caso de Juan Manuel no fue directo, pero incluso participaste en la revista por ahí, ¿no? Entonces, pues sí, ¿no? Es como cuando lees algo que te gusta mucho y dices, ay, lo quiero, no le decía, ay, pues quiero que lo lean mis alumnos, pero ¿cómo, no? Porque, no, pues ya ahora ya lo van a poder leer, ¿no? O sea, hay que publicarlo, ¿no? Tiene que ser aquí, ¿no? Que se pueda conseguir, exacto, sí. Es una manera como de compartir lo que te gusta, creo que sí, eso es. Pues, bueno, Luis. Bueno, sí, otra cosa que quizás también se la debemos a Hugo, es que Hugo decía que una obra que entra de otro, bueno, una obra traducida muchas veces, que llega a la lengua de llegada, transforma también este lenguaje y quizás para la poesía mexicana, no voy a decir para la poesía mexicana, pero para alguna gente este poema puede transformar algunas cosas, ¿no? Porque a fin de cuentas creo que, número uno, en Latinoamérica y necesitamos siempre estar creando vínculos y que nutran a la propia poesía mexicana. Creo que eso es importante. Bueno, sí. Sí. Sí, otros tonos. Otros tonos. ¿No? A mí me encantó como lo leyó Mateo, porque Sí. el acento, ¿no? Lo leyó de una manera que yo no lo puedo leer, ¿no? Es peruano, ¿no? Sí, ¿no? Y estaba ese matiz, ¿no? Que es, Sí. Pues si ya no hay preguntas, nada, pues ¿quieres cerrar? ¿Yo cierro? Bueno, pues muchas gracias. Ahí están dudas, si lo quieren comprar, si lo quieren copiar, si lo quieren ver.